empecé haciendo magia en Pehuajó. Te diría que la primera vez que empecé a hacer magia fue en el año 93, yo tenía 13 años, y fue gracias a los torneos juveniles bonaerenses. En ese momento se hacían estos torneos que eran culturales, deportivos, que involucraban a toda la provincia, y pusieron la categoría magia. Yo creo que un poco gracias a Keller y al grupo apareció magia, y claro, eso me permitió varias cosas. Primero, que era la primera vez que hacía magia en público que no era mi familia, y después que como el jurado era mago, yo lo conocía a Keller, a Mitchell, a Greco, a Carlito Molinari, a Tito Scotti, a todos. El grupo del Centro Mágico lo conocía así. Y empecé haciendo magia así, y después, claro, como todos, empezamos por el lugar más difícil, que es hacer magia infantil. Siempre bajó hacia pura magia infantil, pero de estar en la rural, en el medio del descampado, con todos los pibes ahí, el galpón lleno, el cumpleaños, a veces algún teatro en la escuela. Y espectacular, porque eso me dio, ahora me doy cuenta que me dio como mucha, no sé si cancha sería la expresión, pero como un desenvolvimiento, una desinhibición que no venía de otra forma. Y bueno, con el tiempo fui acercándome a la gente de La Plata. Ya desde que los conocí dije, uff, ojalá esto se dé. Y entonces en el 97, 98 me vine a estudiar, fui a estudiar a La Plata, y ahí empecé a ser miembro del Centro Mágico Platense. Yo competí en el 93 y competí el resto de los años, y en el 97 gané los torneos, o sea, era como el campeonato provincial, digamos, y de ahí, gracias a eso, viajé a España, y cuando llegué fui al Centro Mágico Platense, y ahí está como mi adolescencia mágica, es en La Plata. Yo digo que nací mago en Pehuajó, mi infancia es en Pehuajó y toda mi adolescencia en el Centro Mágico. Y el Centro Mágico, claro, encontré ahí, sobre todo de la mano de Mitchell y de Greco y de Keller, bueno, todos en realidad, un grupo absolutamente generoso conmigo, y yo siempre digo que siento que nací como una cuna de oro, porque a mí me gustaba leer magia. Claro, a lo mejor no conseguías un libro en Buenos Aires cada vez que venía. Yo me acuerdo que a mi viejo le pedí que una vez viajaba a Buenos Aires y no me traía un dedil, era ese nivel, ¿no? Y como se llama, y bueno, y de pronto también me gustaban los libros. Yo compraba los fascículos de Tamariz, que tenían una recomendación bibliográfica inmensa, claro, y era todo desear. Y claro, de pronto, por empezar, el Centro Mágico tiene una biblioteca muy grande, pero después Mitchell también, la de Mitchell es inmensa, y claro, y todo el acceso a esa biblioteca, tanto él como Greco, después con el tiempo Sanata también, ¿no? Que es como, digo, mencionando las megas bibliotecas, y los consejos, ¿no? Eso, y con Mitchell aprendí, entre tanto, digo, como lo pongo como así como una de las claves del Centro Mágico Platense, un poco esa devoción por el estudio, por tratar de encontrar los créditos, ¿no? Por esto que esta versión aparece por primera vez en tal lugar, entonces este hobby de ir a buscar ese primer libro donde apareció para leerlo, que es como Mitchell siempre dice, el hobby dentro del hobby. Esto de hacer carpetas, esto que se ve por acá, cada una de estas es una carpeta de un tema, de clasificación, de mentalismo con carta, de cambio de baraja, ¿no? Entonces esto es muy de Mitchell. Pero con él aprendí como profesional, de verlo y de compartir mucho tiempo, más allá de que yo después trabajé en Bernet, etc. El hecho de que la magia buena, la buena magia es comercial, ¿sí? Que era algo que yo intuía, pero que no tenía, si querés, como la fuerza para decirlo, o la prueba para decirlo, y de pronto ahí tenía a un tipo que hacía magia del carajo, de altísimo nivel, que no era la magia que más se veía, magia que sale de los libros, digamos, de la magia inglesa, la trae él, y además un profesional excelente y exitoso. Lo curioso que es que me hace sentir un poco viejo, pero que es que muchos ahora me ven en Club Up, muchos jóvenes me tienen como encasillado ahí, y claro, no se enteraban que yo hacía otra cosa, y
yo empecé haciendo manipulación, lo que hice en los torneos juveniles bonaerenses cuando gané fue mi acto de manipulación, ese acto siguió evolucionando, lo presenté en un Caddy, no tuve premio, después lo presenté en un Caddy, sí gané, gané, en ese primero había ganado Pablo Maderal, porque Pablo Maderal era del grupo también de Iñaki, Pablo Maderal, Abdo, todos estos nacemos bastante de ahí, de los torneos juveniles. Gano el Caddy, salgo segundo premio, el primero lo tiene el Joker. Uy, ¿cómo me voy a olvidar por él? ¿Cómo se llama? Juan Emilio Correa, ahí. Y después en el Flasoma 2004, creo que es que se hace acá, gano por manipulación el primer premio y él gana el segundo. Le salí ganando yo, porque yo gané el latinoamericano. Y después no competí más. Ya gracias a esto del acto de manipulación, ya empecé a viajar, a dar conferencias. Flasoma de Colombia en el 2006 fue porque gané ahí, me contactaron para dar una charla y para actuar. Ahí tuve como uno de los primeros acercamientos con Tamariz también, o sea, fue como todo un sueño. Mi método de trabajo es, me interesa un juego, empiezo a buscar qué hay alrededor de ese juego, ¿no? Entonces, por ahí leo un truco, me gustaría hacer esto, me lo empiezo a imaginar, y entonces empiezo a tener curiosidad de qué otros juegos hay, qué otras versiones hay, entonces empiezo a buscarlo, y así armo esas carpetas que te digo, después te puedo mostrar, ahí tengo de cada uno. Y después para mí la clave es el ensayo, la puesta en práctica, o sea, si yo si no veo dónde hacerlo, es como que después queda en una idea linda y nada más. Entonces, ahora por ejemplo que actúo mucho en el Bar Mágico haciendo close-up, bueno, es eso, bueno, a ver, este juego cómo lo pondría, después de qué juego iría, y me siento habiendo leído un montón de ideas, y la clave acá es preguntarme el qué es lo que más me gusta de eso. O sea, lo que más me gusta de eso por ahí es el objeto. O sea, yo empecé a hacer rutina de navaja porque amé el objeto de navajas, y esto es hermoso, es hermosa la técnica, es hermoso esto, cómo construyo algo, empiezo a pensar, empiezo a leer, empiezo a buscar, me siento, juego, cuando más o menos tengo algo, tengo siempre una libreta, acá hay un par de libretas, entonces se me ocurre una línea que justifica algo, entonces la anoto y tal, y así voy evolucionando. En el mejor de los casos, digo, por ejemplo, rutina de navaja, boceto 1, porque más o menos tengo un orden, una secuencia, ¿no? Como por ejemplo de las monedas, ¿no? Imagínate esto que estás trabajando vos tenés ahí un montón de cosas, y de pronto encontrás que, bueno, si pongo con esto, ahí hay un camino, no es que ya está terminado, pero por lo menos acá empecé, acá continué y acá terminé. Entonces anoto eso como boceto 0, le llamo. Entonces ahora empiezo a hacerlo como si de verdad lo estuviera haciendo. ¿Cómo estás? Buenas noches, me gustaría mostrarles un juego con monedas, y saco, pero son monedas chinas, entonces digo, bueno, ¿cómo introduzco las chinas? Entonces digo, bueno, a ver, capaz que este monedero no, más vale las traigo de una cinta. Entonces diré, por ejemplo, ¿saben por qué las monedas? ¿Saben cuál es un monedero? ¿Alguien conoce, como le dije a un alumno una vez, ¿alguien conoce cómo es un monedero chino? ¿Saben qué es esto? No, es así la línea. ¿Saben qué es esto? Sacás una cinta, bebé. Un monedero. Un monedero chino. ¿Por qué? Porque en China usan estas monedas. Entonces, ya encontré ese lazo y entonces ahora voy a escribir eso. La cinta me sirve para el monedero. Tal. Y ahí voy armando, y voy armando fácil, y después el público. Después lo que aprendí mucho es que uno está siempre rodeado de magos, siempre rodeado de amigos, de personas nomás y tal, y que cada uno cumple un rol fundamental. Me ha pasado que 1000 veces maté ideas por contarlo anticipadamente a alguien que no correspondía contarle, ¿no? Entonces, lo ideal es siempre tener el compinche al par de uno, como puede ser... caso tengo a Guille, amigos, ¿no? Bueno, un montón, pero justo ahora Guille está muy cercano, entonces tengo una... che, tengo ganas de trabajar tal juego, estoy pensando en hacer esto y se me ocurrió hacerlo así, que por ahí es un disparate, que si se lo pregunto, no sé, a Tamariz, por decir algo, me va a decir no sé si me va a decir no, pero es como, porque tiene otra idea, está en otro nivel, yo estoy en el boceto, como si uno está haciendo un dibujito de lápiz y lo muestra y no se lo muestra a Picasso. Así es una mierda. No, pero bueno, yo sé, yo quiero que siga a ser un Picasso, pero necesito empezar a bocetar.
Entonces se lo cuento a los cercanos. Ah, sí, che, está bueno, ¿y por qué no? Entonces, claro, después otra fase siguiente sería montárselo al centro mágico platense. Pero que ya ahí tendría que sentar y empezar y terminar, por ejemplo, ¿no? Y ya después voy refinando y haciendo, pero eso es fundamental, el tener a alguien ahí con quien compartir. Y después a la hora de ensayar, hay que ensayar hablando. Parece una tontería, pero siempre practicamos nosotros todo como, bueno, ahí me dice una carta y ya está, ya ve esto. Y tiene que ser más abierto, porque bueno, a ver, por ejemplo, ¿cómo es tu nombre? Carlos, te pido que saques una carta, ¿sí? Mostrásela a todos, te hago toda la gesticulación, lo espero al tipo que la muestre. ¿Por qué? Porque muchas veces te das cuenta que en este momento puede ser el cambio de baraja que estabas buscando. Cuando vos estás buscando un cambio de baraja, lo que se suele hacer es ¿cómo hago para cambiar? Digo, entonces vas a pensar, hago esto, traigo... Pero cuando te pones a hacer el juego y decís, bueno, tomá y mostrásela todo, pero yo no la quiero ver, ¿eh? Acá pudiste hacer el cambio de baraja sin problema. Y estaba regalado. Solo, ¿por qué? Porque lo haces como si lo estuvieras haciendo. O sea, esto de llevarlo a la práctica es clave. A ver, voy a dar el mejor secreto que voy a dar para hacer que es una pavada, pero es el mejor secreto para mí a la hora de armar un show, que incluso cuando yo asesoro hago esto, que es pensarlo en bloques a los juegos, ¿no? Porque uno siempre parte con una lista de 18 millones de juegos. Tenés 7 juegos que son los que querés hacer, pero además te gustaría meter otros 8 que siempre quisiste hacer pero nunca pudiste, y tenés 25 que alguna vez viste y te encantaría. Entonces, claro, cuando vos mirás eso decís, no me entra en un show, ¿cómo hago todo esto? Entonces, lo que yo hago es, primero me hago trampa, que es, con los juegos que ya tengo puestos, ¿cómo sería un showcito? Bueno, este y este. Entonces ya siento que después está, que no necesito incorporar a los otros. Entonces ahora digo, bueno, de los que tengo muy cercanos, que por ahí no los practiqué en público, pero están ahí, ¿cuál podría meter ahora? ¿Cuál quiero elegir? Elijo 2 de esos. Estoy hablando de un momento cero, ¿no? De un momento cero total. Y me doy permiso para uno de los locos, ¿no? De esto que, bueno, nunca hice cubilete, por ejemplo, y quiero aprender. Entonces, pero tengo que hacer todo un proceso, aprender de todo esto, tengo tiempo para uno. Así como elijo, si yo estoy pensando en armar un show en un año, poner, o meses, no sé. Como yo me dijera, bueno, el año que viene, en mayo, quisiera hacer mi nuevo show de cerca. Entonces haría esto que te digo. Bueno, de lo que ya tengo, ¿cuál es? Ya está, ya acá hay una estructura de show. Ahora incorporo 2 o 3 que siempre lo estuve dando vueltas, estaba muy cerquita, y meto 1 o 2 de lo que siempre quise hacer. Cubilete, por ejemplo. Entonces, ¿qué hago? Voy practicando desde ahora hasta el último día, hasta el día de debut, los cubiletes. Porque tengo que ver. Porque esto que te digo, de siempre llevar a la práctica hace que vos, es como cuando uno escribe. A mí siempre me da eso. Cuando escribo, digo, che, tengo que entregarlo mañana. O sea, todo esto que yo quería poner de la historia del truco, no sé, ahora que estoy escribiendo para el Jenny, ¿no? Todo esto que yo quería poner en la historia del truco, ay, qué bueno sería hablar de esto y de esto, che, tengo que entregarlo mañana. Así que terminé de explicar el truco y eso muchas veces te ayuda. Después la estructura formal es esto, ahí naturalmente sigo un poco el consejo de Tamariz que daba de la hora de armar, que es sobre todo en el salón y sobre todo para show de eventos, ¿no? Que es cuando decía esto del primer truco, presenta a la persona, ¿no? Uno está comiendo y dice, ¿quién es este? A ver, ¿es gracioso? ¿No? ¿Es interesante o no? El segundo muestra la magia que vos haces, ¿sí? Entonces, impactante, cómica, profunda o romántica, etc. Y el tercero muestra la interacción con el público. Cómo es este mago interactuando con el público, ¿sí? Es como y el último es como el fin de fiesta. De medio que eso está dándome vuelta siempre, no trato de que el primer juego no interactúe la persona, sino yo mismo. Soy muy consciente de que me tengo que presentar. Es muy difícil porque ahora te hablo, vos me preguntaste close-up, el close-up que yo hago es formal, es en el bar, yo hago todo esto, entonces, pero me imagino esto, me están conociendo a mí por primera vez, porque a veces se olvida, vamos a trabajar mucho en el lugar, pero vos es la vez 250.000 que estás ahí y para ellos es la primera vez. Y entonces te están viendo por primera vez, entonces, bueno, ¿qué hago? Por ejemplo, cuando llamo a 2 personas acá, lo que aprendí es un poco a preguntarle al tipo, ¿cómo estás? Como empiezo a hablar con ellos y no con ellos. Si bien entro y hablo con todos, porque ahora ¿cómo estás? A ver,
Cuando vienen es como están cómodos, no tengan miedo, ¿no? Que ellos vean que me acerco a ellos, porque ellos están representándolo todo. Y entonces después hago un juego que es como donde no necesita interacción, una mínima interacción. Después ya suelo hacer un juego que es como más diría de habilidad, sino miren lo que puedo hacer. O sea, encuentro los 4 ases, o encuentro X. Y ya después sí, elegí una carta y me meto por ahí. En el medio, un juego que no sea con cartas, puede ser bola de esponja, monedas o las navajas, y después ya retomo. Eso me permite hacer cambios de baraja, me permite... Trato mucho de que la vida interna no me condicione la estructura del show. ¿Qué quiero decir esto? Trato de que no tener que hacer los primeros 5 juegos con mnemónica, porque si no la desarmo. Si yo antes quiero hacer una cosa y digo, pero no le puedo dar a mezclar ahí porque es mnemónica, y bueno, no, la mnemónica va después cuando cambio la baraja y cuando este ya mezcló la primera parte de todo el show. Porque tendemos mucho a eso, ¿no? Que está muy bien, pero es como, ya que tengo la bola cargada, la hago aparecer acá. Y entonces es como si la trampa te estuviera definiendo la forma de estructurar un show y no lo que vos querés que se vea. Esto, por supuesto, es mucho más fácil cuando uno trabaja así con diseños formales. Sí, bueno, no, lo pienso en los eventos, al contrario, los eventos uno lo piensa siempre de lo que están mirando. Una de las cosas que aprendí comparando el salón, mira, yo empecé con manipulación, después más que el salón que todavía hago y close-up. Y a mí me di cuenta que la manipulación me ayudó mucho a hacer técnicas como el empalme y todo eso, como con soltura, porque claro, de pronto estás en el medio del escenario con una cosa ahí y cara de piedra, porque además no puedes hablar, no estás hablando, es la música, así que la naturalidad la fui aprendiendo un poco de ahí. Entonces a mí ahora no siento el temor de me están viendo, porque ya está. Y lo que aprendí de la magia de cerca, a diferencia de la de escena y la de salón, es que cuando uno está de pie, uno lo que hace es proyectar, uno tiene que llegar a ellos. Y en el close-up, para mí el proceso es inverso, uno tiene que dejar que vengan, ¿no? Es como René hablaba de esto, del amor viene de arriba hacia abajo. Uno está en un salón, uno está parado y están todos sentados. Es uno el que va o llega y proyecta todo. En esta a mí la sensación es que, por ejemplo, ni hablamos, estás en gradería, que es como me gusta la buena close-up, viene así, lo que quiere decir que todos te están mirando, lo que quiere decir que vos tenés que esperar nada más, mirarlo, no tengo que llegar a ellos porque ya están viniendo hacia mí y los tengo que recibir nomás. Y eso fue un gran aprendizaje, eso fue lo que me hizo hacer que lo primero que trato de hacer es hablar con ellos dos, porque ellos ya están conmigo a través de ellos. Bueno, la magia ficcional es una conceptualización que hizo Gaby Parera, un mago de Barcelona, que el principal valor que para mí tiene lo que se denomina magia ficcional es que es una revisión a la manera en la que hacemos magia, ¿no? Entonces lo que se plantea la magia ficcional básicamente es que nosotros habitualmente hacemos la magia enfatizando las condiciones de imposibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el efecto mágico lo procuramos que se dé por el contraste. A ver, el típico ejemplo, mirá, no tengo absolutamente nada en las manos, ¿sí? Coloco una moneda acá, fíjate que es una moneda que de verdad está aquí, la cierro, no hago absolutamente nada, desaparece, ¿sí? Fíjate que no la tengo en ningún lado, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa? Digo que se da por descarte porque la explicación es, como no se dio, como no la tuvo en la manga, como no se la escondió acá, como no esto, entonces es magia. ¿Sí? Es un proceso de demostración. ¿Por qué? Porque yo necesito que vos entiendas que todas las condiciones son reales y normales, por eso se llama magia realista a este otro paradigma. Y eso lo que genera es un impacto, un shock, ¿no? Es como el vacío y genera una angustia. Lo que se plantea Gaby de hacer mucho de eso es que eso a veces era poco. ¿Por qué? Porque terminaba convirtiéndose como en un desafío con los espectadores. ¿Por qué? Porque, por empezar, se da esto de que el mago
tiene más información que el espectador, por lo tanto va a ganar la batalla seguro, porque él sabe que se puede empalmar, él sabe que hay una carta extra y todo eso, y vos no lo sabes como espectador. Y la gran contradicción que se da es que yo estoy negando el truco constantemente, es decir, negando la trampa constantemente. Vos que sos mago, vos que sos espectador, sabés que yo hago trucos, tanto soy mago, soy ilusionista, hago trucos, pero entonces es como, yo te digo que no, y vos decís que sí, pero no, y entonces es como una pelea. La termino ganando yo por esto, porque ya toda porque yo tengo más información que vos. Entonces Gaby lo que empieza a ver es de qué manera puede volverse un poco más expresiva la magia. Entonces empieza como a pensar qué pasa si le pongo el foco a lo que sería el gesto mágico, ¿no? Entonces el mejor ejemplo de esto es yo sí un juego, no lo pasé, pero se muestra una carta, pone la de pica, se pone un vaso, que es el juego de John Scarlett, se pone otra carta arriba, el 7 de diamante, y hago así y cambian de lugar, ¿no? Entonces claro, el vaso enfatiza las condiciones porque no se están tocando, etc. Ese es el juego que yo hacía cada vez que iba a la casa de alguien, salía el tema de la magia, y yo sabía que querían ver magia, hacía esto, ¿no? Ahora, es como un piano en el decor en la cabeza. Entonces, ¿qué hace Gaby? Hace esto mismo, el as de pica, pone una copa así hacia abajo y pone el 7 arriba. Entonces, en silencio, toma una carta, gira la copa y ahora muestra que cambiar. Entonces, ¿qué pasa? Ese giro de la copa ya está hablando de otra cosa, porque el espectador vibra que cuando está haciendo esto vos digas, no me jodas que... ¿no? Entonces lo que le estoy hablando es del gesto mágico. Entonces la ficción es que la magia ficcional lo que busca es enfatizar en el fenómeno. Yo hay un fenómeno que quiero demostrar, en este caso que se invirtió en la realidad, por ejemplo, ¿sí? O el otro famoso de la sugestión de Gaby, etc. Y entonces va por ahí, lo que busca es una condición, cuestiones más expresivas, ¿no? Otra expresividad. Lo que no quiere decir, y esta es la gran cosa, estoy diciendo, por ser sintético, por ahí no soy muy claro, pero lo que no quiere decir que uno tenga que elegir una u otra, digamos, no es un desafío, es saber que existen otros campos, ¿no? Entonces, la típica pregunta que uno escucha es, ¿qué es mejor? Pero no en función de uno u otro, sino cuando yo te hago un truco, siempre podría hacer esto, y la pregunta es, ¿qué es mejor? Y eso mejor, no sé, depende de lo que vos quieras. Si vos que querés que el tipo no entienda nada de eso que está pasando, pues entonces será mejor determinado camino. Pero si lo que vos estás buscando es otra cosa, que es que el tipo se emocione, tengo un otro ejemplo, tengo un pedacito de papel, y lo tengo acá y hago que flota, ¿no? Entonces muestro que absolutamente nada, paso nada, esto es milagro puro. Pero una propuesta ficcional de esto sería, tengo un cigarrillo que está tirando humo, hago un bollito de papel, lo dejo encima del humo y flota, ¿no? Y ahora corto el humo y ¡tac! Se cae. Entonces ahora pongo el humo acá y flota. O sea, el método es exactamente lo mismo, pero de lo que yo estoy hablando acá es que el humo eleva el papel. Hay una causa ficcional en esto que estoy diciendo. Vos, como espectador, entendés que no es el humo lo que es de verdad, pero como toda ficción se necesita verosimilitud, no se necesita verdad en los términos realistas. En los términos realistas sí hay que ser verdad. Che, esto está flotando de verdad, ¿Cómo pruebo que es de verdad y que no hay ni un hilo acá, que no hay nada de esto? Lo que no quiere decir que yo voy a tener un bollito de papel sostenido por una cadena y voy a poner el humo abajo y el tipo va a decir, ah, bueno, porque si no ahí está haciendo todo el trabajo el espectador por mí. Yo le tengo que dar las condiciones. La magia es contraste, no existe magia sin contraste. Pero es el espectador el que tiene que empezar a llenar esa experiencia, ¿no? Pero ya digo, esto casi que es anecdótico la magia ficcional, porque para mí el valor central está en las revisiones que te hacen hacer de cómo vemos la magia. Es como, entonces, por ejemplo, algo que nosotros damos mucho por sentado, como siempre dice Gaby, es cómo piensa el espectador. Gaby me acuerdo una vez que me dijo, nosotros le damos a elegir una carta y el espectador le decimos, estás pensando en una carta roja o estás pensando, y el tipo dice que bueno, estoy pensando en cuándo me voy de acá, ¿entendés? Entonces no está viviendo la experiencia. Nosotros muchas veces le hablamos al espectador como autómata, pero para nosotros como magos muchas veces somos todo, ¿no? Y por eso digo que esto sirve para revisionar. No quiere decir que la magia ficcional lo hace bien y la magia realista no, sino que todo este análisis
de decir, che, ¿por qué le digo esto sin sentido al tipo y estoy suponiendo que él va a estar haciendo eso? Entonces, ¿cómo puedo hacer que el tipo de verdad esté viviendo la experiencia? Entonces, no sé, un ejemplo que me daba es, yo quiero que de verdad asegurarme que el tipo esté pensando y que yo siento que él sienta que en el momento que lo pensó yo obtuve eso, capaz que una buena manera es decir, poner que elegir el telecorazón. Entonces te digo, pensá en el palo y en el número, en el palo y en el número, en el palo 3. Entonces como vos le marcaste el ritmo, el tipo, de verdad el tipo está pensando, entonces en el momento que vos nombrás 3, él lo está nombrando a su misma vez. Por dar un ejemplo, ¿no? Pero lo que busca la magia ficcional, lo que busca esta reflexión es, bueno, a ver cómo hago más vívida, que no me la cuente, que yo no le tenga que decir, esto pasó por esto, sino yo la viví. Y ahí es donde empieza a ver, como siempre decía Juan Esteban Varela, él decía del piano de las emociones, los magos siempre tocamos una sola tecla que es el imposible, 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 imposible. Entonces como que siempre estamos hablando de lo mismo. Lo que no quiere decir que la magia necesariamente tiene que tener imposible, si no, no es magia. Tamari, como siempre, que es el genio de todo, fue el que más sintéticamente logró definir la magia, que es el imposible fascinante, ¿no? Entonces la sensación que yo tengo es ya todos sabemos, gracias a todas, a Juan y a toda la historia, todos sabemos cómo hacer imposible algo. Ahora la pregunta es, ¿de qué otras maneras se puede hacer fascinante eso? ¿Fascinante solamente que me haga reír o puede ser que me haga pensar en esta ficción, en que el humo lo está logrando o por ahí una idea poética, cómo llego, que es un camino que a mí me gusta a raíz de René Laván, estaríamos 200 millones de años, pero que es la capacidad que tiene de entender la magia como un artificio, como no ocultar su condición artificial, sino al contrario, el hecho de que sea artificial, de que no sea verdadero lo que yo estoy haciendo, en tanto que estoy haciendo un truco, o sea, no oculto que hago truco, te digo, ¿qué es lo que hacía René? René paraba, he venido a engañarlos una vez más, voy a poner lo mejor de mi corazón en mis técnicas y lo mejor no sé qué. Entonces él decía, muchachos, hago truco. Ah, bueno. Yo como espectador digo, bueno, es lo que yo esperaba, sigamos. Si yo te digo, no estoy haciendo truco, pero no estoy haciendo truco. Fíjate que no estoy haciendo truco, que ahí es como el no pienses en un gato negro. Esa es como la revisión de Gaby. Y la magia ficcional no le interesa el truco, es como no es un tema de conversación. Yo estoy hablando del humo que mantiene arriba. En la magia realista lo que uno hace que es hacerle entender al tipo que no hay ninguna forma posible por la que un truco tuvo lugar en esto. Condición de laboratorio. Yo no hice nada y esto ocurrió. Ocurrió de verdad. La magia ficcional tiene que ser verosímil. En lo que hace René Laván, en tanto vos sabés que hay un truco, o sea, lo verdadero es si te gustó o no. Es como decía un escritor, la prueba de que algo es verdadero es que es hermoso. Y es lo que siempre decía René. Yo lo que quiero lograr es que no quieran saber cómo se hace. No que no haya truco, que sientan que no hubo truco, sino que no les interese. Y era lo que él lograba, sin ninguna duda. Y bueno, y pensando en esto, es que uno puede pensar, bueno, a ver qué ideas lindas que hay dando vueltas se pueden materializar, porque esa es otra de las características que tiene la magia, que lo que hace lo hace en la realidad concreta. No es que hago que sucede, sino que el papel está flotando. No tengo idea cómo, acá hay un papel flotando, o el pensamiento me adivinó el pensamiento, eso ocurrió de verdad. No es que estoy viendo la tele y veo un mentalista que hace que la adivina al otro, sino acá me pasó. Y eso, mi ensayo y mi búsqueda está en ese camino. Bueno, a ver qué otras cosas se pueden materializar. Por ejemplo, una paradoja, ¿no? O por ejemplo, hay un cuento de Borges, el libro de arena. ¿Qué pasa si yo literalizo esa metáfora? Borges, el libro de arena era un libro de infinitas páginas que nunca podía abrir la misma, pero si de pronto ese libro se termina siendo todo de arena, hay una idea poética materializada y bonita también. Y en esto es el camino que habilitó Gaby para mí, a todos nosotros, que es darnos las herramientas teóricas y darnos las preguntas adecuadas para empujar la magia hacia otros caminos sensibles. No que antes no estuviera, eso es importante. Bueno, a mí, por eso cuando vos me preguntaste cómo se crea desde ese lugar, yo creo que nunca uno no encara diciendo, bueno, hoy me voy a hacer 2 trucos ficcionales, sino que viene la pregunta que yo te decía hoy al principio, que es
¿qué me gusta de este juego? ¿Qué me sugiere este juego? Es como, mira, yo ahora hay un truco que hago que es una desaparición de una carta, que es de un juego de Darwin Ortiz, que nada, tenés una carta roja entre medio de 4 azules, claramente 1, 2, 3, 4, 5, y algo así, y desaparecen, y si la mostraba una por una y desapareció, ¿no? Entonces yo lo empecé a trabajar, y dije, claro, esta es una desaparición muy fuerte, muy potente, ¿cómo la completo? Y bueno, digo, tendría que completarla con una aparición igual de imposible, tiene que estar a la altura, o sea, adentro de una billetera cerrada, de un sobre lacrado, me imaginé grapada en otra carta, pero me pasaba que si hacía eso, una de las dos se perdía. Competían, no comulgaba. Entonces dije, bueno, no, me tengo que bancar. ¿Qué es lo que me gusta? Me hacía esta pregunta, ¿qué es lo que me gusta? ¿Cómo se llama? La desaparición. Bueno, entonces me tengo que bancar. ¿Qué pasa si hago solo una desaparición? Hablo de no sé qué y ¡pum! Y ahí me quedo. Y claro, no, tampoco. Y me acuerdo una vez haciéndolo, mostrándoselo en este proceso que te digo de hacérselo a mis alumnos, yo le hago muchísima magia. Se me ocurre decir, y si vuelvo el tiempo atrás, ¡pum! Acá no hay más carta. Y le vi la cara, sentí que eso era. Entonces dije, bueno, ahora entonces es eso, el tiempo atrás. ¿Cómo hago ahora para que esa aparición tenga que ver con el tiempo atrás? Entonces ahora la pregunta ya como siempre dice, lo más importante de hacerse es la pregunta, después su respuesta hay un montón, método hay infinito, pero es cómo logro que estar a la altura pero de la ficción, si querés, ya es ahora. ¿Cómo pruebo de que volví atrás? Entonces pensé en una cosa y como no, Gaby, me acordé de Gaby, y lo que sucede en un juego que yo hago es que la carta la elige diciéndome un número. Decime un número, 10, cuentan 10, está la carta, se firma, que no la firmo, sino que se le pone la hora, se pierde, desapareció, porque volví el tiempo atrás, entonces mire y digo, pero si va a volver el tiempo atrás, en una posición determinada tiene que haber una carta determinada. ¿Cuál era? Y cuenta y está. ¿Y esto por qué? Porque analizando, ahí está, lo que me gustaba del juego, ¿qué era la desaparición? Cuando me lo puse a hacer, a ver cómo lo hago en práctica, concretamente, empecé a ver que no cerraba. Y cuando vi que el camino ficcional, si querés, era el correcto, entonces dije, bueno, ¿cómo completo la ficción? ¿Cómo completo el fenómeno del viaje en el tiempo? De esta manera. Entonces es así, es. Y hay otro que por ahí lo que te gusta es solamente, y eso es muy importante, solamente te gusta porque te gusta el elemento. Decía por ahí la navaja o eso, pero... y entonces capaz que ese juego tiene esa función en esa rutina. Es como si en un momento me metes un monólogo. Y bueno, acá en este momento yo necesitaba el monólogo. Yo quería la palabra que me ayuda a distender, me ayuda a esto, me ayuda a esto, me ayuda a esto. Ahora necesitaría un juego fuerte, dado que yo lo que quiero que se lleven de mí, por ejemplo, es que soy un mago. Entonces, bueno, tengo que ahora retomar. Cuidado que esto era gracioso, pero ¡pum! ¿No? O por esa cosa. Cada juego, cada cosita tiene una función específica. Voy a asumir que todo es tan hermoso como me lo imagino, entonces quiero pensar que voy a ver eso cuando viaje en el tiempo. Sin ninguna duda, Robert Houdin, amaría ver cómo estar ahí más que en el teatro, en las sesiones privadas que daba de cartomagia, ¿no? Porque toda la cartomagia esta de salón, él logró sintetizarla en su mejor expresión. O sea, si tuviera que elegir, si me dan un boleto para una de las cosas, bueno, el teatro, bueno, a ver, voy allá, así le puedo ver la carta general, todo eso. Hofstadter también, tengo mucha intriga por él, no me lo puedo imaginar. Como a Robert Houdin sí, a Malini me lo puedo imaginar, por todo, pero a Hofstadter, obviamente tengo algunas pistas, pero me encantaría ver cómo sería eso. Bueno, a Cardini, sin duda el acto de emoción, poder verlo en vivo ha sido glorioso. A Nelson Down también, que fue el que prácticamente inventó, pero el que llevó a la máxima expresión lo que hoy entendemos como acto de manipulación, que es el acto de 15 minutos musical y temático. Eso fue Nelson Down, el que abrió el camino para eso. Y no sé, ahora
después me voy a acordar de 200 millones, pero esos son los en los que pienso. A Charles Bertram también, de Inglaterra, también Cartomagia Salón. ¿Y si tuvieses que elegir uno solo? ¿Uno solo? Qué problema. Y la respuesta es obvia, voy a decir Robert Houdin, pero creo que si hubiese sincero, si tuviera que elegir uno sería Cardini, porque mi primer correo electrónico era cardinirob@yahoo.com. Entonces sería como cerrar el ciclo. Un libro de magia. Los secretos de la magia y la prestigilación de Robert Houdin. Un libro cualquiera. Otras inquisiciones de Borges. ¿Vernon o Marlowe? Vernon, pero aguante Marlowe. ¿Close-up, salón o escena? Hijo. Y ahora close-up, es como preguntar ¿cuál es tu mejor obra de close-up ahora? ¿Alguna serie o película? Película, es un documental en realidad, F for Fake de Orson Welles, que como sintetiza todo lo que a mí me gusta de la magia y del pensamiento, de reflexiones sobre la magia, el artificio está ahí. ¿Un lugar donde actuaste o te gustaría actuar? Voy a decir el castillo. Vamos a decir esto, para seguir a hoy, en estos 5 minutos, el castillo mágico en la sala close-up, porque ya hice manipulación, hice salón y ahora quiero el close-up. ¿Un mago de la actualidad? Voy a nombrarlo a Marpín. Bueno, Sanata es como un amigo, pero a Marpín, te puedo nombrar. ¿Método o efecto? Efecto. ¿Y si tuvieses que elegir un juego de magia? La carta general. Hay algo seguro en esta entrevista que acabamos de hacer, y es que, bueno, primero que no dije lugar mágico, que me lo reprochaste en la cara, porque no quería quedar como un alcahuete, pero me costó elegir un lugar, porque digo, acá estoy bárbaro, en el lugar mágico es el mejor lugar para elaborar. Y lo que te decía, que no voy a ver seguramente la entrevista esta, que espero que los que la están viendo la disfruten, porque después me doy vergüenza, porque sé que dije, ¿por qué hablé tanto? ¿Por qué hice esto? ¿Por qué no nombré a tal persona? Tal, así que para mí es como empezó y terminó, y la entrevista terminó acá. Después que ellos digan como si les gustó o no.